Espero que estén bien. Y hoy día vamos a ver como tema de este webinar la tasa de interés adelantada, para qué sirve, cómo se utiliza y la tasa de interés real. Bien, me gustaría que me indiquen si es que el audio está saliendo correctamente. Tenemos buen audio. ¿Me escuchas bien, Rubén? Ok. Bien, voy a buscar el chat, el link, para alcanzárselos y que puedan descargar la plantilla que vamos a ver hoy. Voy a buscar el link. Bien, acabo de pasar el link para poder descargar la plantilla que vamos a trabajar hoy. Pueden ir descargándola, por favor. El tema de hoy, como mencioné, es los usos de la tasa adelantada y la tasa real. He pasado un archivo que lo pueden encontrar en el link que acabo de colocar en el chat. ¿Ya lo tienes, Rubén? Bien. Bien, vamos entonces conversando de qué cosa es la tasa de interés adelantada y qué cosa es la tasa real. De interés podría ser, pero no necesariamente el concepto tasa real se aplica a los intereses, se puede aplicar a una serie de operaciones adicionales. Bien, vamos a la hoja de conceptos, vamos a revisar algunos conceptos relacionados a estas dos tasas. Empecemos con la tasa adelantada. Acá tenemos una tabla que nos dice la tasa de interés común nos permite hacer el cálculo de los intereses al final del plazo de la operación. Es decir, por defecto, es una tasa que calcula los intereses al vencimiento, lo cual la llamaremos en este caso tasa vencida. No se suele llamar tasa vencida,
porque si la tasa de interés común calcula los intereses siempre al vencimiento, entonces por defecto es una tasa vencida. Sin embargo, para diferenciarla con la tasa adelantada, vamos a llamar a la tasa común y corriente tasa vencida. Continúo. La tasa de interés adelantada, entonces, nos permite calcular los intereses al inicio del plazo de la operación. Eso significa que nosotros, en lugar de liquidar los intereses al vencimiento, como son en las operaciones comunes, hay algunas operaciones en las cuales los intereses se liquidan, es decir, se perciben o se pagan al inicio del plazo de la operación. Vamos a ver ahora cómo hacerlo. Para su determinación se utiliza la fórmula que convierte una tasa vencida a una tasa adelantada, y es la siguiente. Acá tenemos la fórmula que dice DE es tasa adelantada, es igual a I minúscula, donde la I minúscula es la tasa vencida, dividido entre 1 más la I minúscula, la misma tasa vencida. Ahora, esta fórmula lo que hace es simplemente convertir una tasa que es vencida a una tasa correspondiente adelantada, pero hay que tener en cuenta el plazo de la operación y el periodo en el cual está la tasa de interés vencida. Ya sabemos que en Perú, por norma, los bancos informan y publican la TEA, la tasa efectiva anual. Eso quiere decir que el banco siempre nos va a proporcionar la TEA. Y si el plazo de la operación, en nuestro caso, es, por ejemplo, 45 días o 90 días o 540 días, entonces, antes de aplicar esa fórmula, tenemos que encontrar la tasa vencida equivalente al plazo de la operación. Es decir, la tasa vencida para 45 días o para 90 días o para 540 días. Una vez que tengamos esa tasa equivalente al plazo de la operación, entonces recién la ingresamos en esta fórmula. ¿Correcto? Bien. La tasa adelantada se utiliza tanto en operaciones de depósitos como de, acá hay un error, voy a corregir, como de préstamos. Es decir, vamos a ver algunas modalidades de depósitos a plazo en la cual se van a liquidar, calcular y pagar los intereses a inicio de periodo. Hay normalmente cajas municipales que ofrecen ese producto. Y en el caso de los préstamos, las operaciones de descuentos de letras, pagarés y facturas, pues liquidan los intereses a inicio de periodo. Entonces tenemos operaciones de descuento por el lado de los préstamos y de depósitos a plazo por el lado de los hitos. Ok. Vamos a dejar por un instante este concepto de la tasa adelantada, después haremos un ejemplo. Y vamos a hablar ahora sobre la tasa real. ¿Qué cosa es la tasa real? La tasa real es aquella que resulta de incluir el efecto de la variación de los precios. Sabemos que en la economía los precios pues varían, generalmente hacia arriba, pero por momentos también hacia abajo. Si los precios suben, es decir, aumentan, entonces ese fenómeno se denomina inflación. Si los precios disminuyen, entonces a ese fenómeno se le llama deflación. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones, inversiones o incurrimos en gastos en una empresa, por ejemplo, también, o nuestro sueldo, también podemos evaluar en el tiempo cómo crece en términos reales, ¿no? Ok, entonces, la rentabilidad de nuestras inversiones se ve afectada por la inflación. ¿Qué es lo que produce un aumento de los precios? Una pérdida de poder adquisitivo. Evidentemente, la disminución produce el efecto contrario,
una ganancia. Entonces, ¿cuál es la razón de esta tasa real? Su finalidad es establecer la variación del poder adquisitivo del dinero. Eso es lo que buscamos, porque nosotros podemos ganar una rentabilidad efectiva de 10%, pero si la inflación fue 4%, entonces esa rentabilidad se va a caer, va a verse disminuida por el efecto de la inflación. ¿Cuánto? El indicador tasa real es el que nos permite determinar cuál será finalmente la rentabilidad, pues incluyendo esta variación en contra, evidentemente, de la rentabilidad que hemos ganado. La variación oficial de los precios en el Perú la emite el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El INEI lo que hace es, para Lima Metropolitana, pues publicar cuál es la variación del índice de precios al consumidor. Y se toma como referencia esa publicación para establecer pues esta tasa real. Para determinar la tasa real se utiliza la fórmula que convierte una tasa vencida a una tasa real, y es la siguiente. Y hemos dicho que la tasa común no se le llama vencida, pero acá le estoy diciendo vencida para que entendamos que es la tasa común, la tasa efectiva común. R, tasa real, es igual a I minúscula, la tasa de interés vencida, menos la variación de los precios, sea inflación o deflación, todo dividido entre 1 más la variación de los precios. El resultado nos dará la tasa real. Ahora bien, ¿en qué periodo queda esa tasa real? Evidentemente, si nosotros ingresamos una tasa efectiva y una variación de precios, ambas tasas tienen que estar expresadas para el mismo periodo de tiempo. Ejemplo, si estamos trabajando un año, entonces la tasa efectiva será la anual y la inflación deberá ser la anual. Si estamos trabajando para un periodo de 6 meses, entonces la tasa efectiva deberá ser la de 6 meses y la inflación de 6 meses. ¿Cómo hacemos esas conversiones? Pues con la fórmula que convierte una tasa de interés efectiva en otra tasa de interés efectiva equivalente. Bien, la tasa real se utiliza para conocer el rendimiento real de las inversiones y también para determinar el costo real de las diversas operaciones. Ya hemos comentado que, por ejemplo, podemos establecer cuál es el crecimiento real pues, de los sueldos, o de los gastos que tenemos en la empresa, o de las utilidades, o de la rentabilidad, etc., ¿no? El concepto tasa real lo podemos aplicar a diferentes situaciones, no únicamente a lo que tenga que ver con tasas de interés. En los casos en que la apliquemos a otras situaciones, pues la I minúscula no será la tasa de interés vencida, sino será la variación, por ejemplo, de los sueldos en un determinado periodo, o la variación de los gastos en un determinado periodo. Ok. Vamos entonces a revisar un par de ejemplos. Empezamos primero con el ejemplo 1. Antes voy a ir al chat para asegurarme que todo está saliendo correctamente. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. ¿Se escucha bien? ¿Pudieron descargar el archivo? Ok. Bien. Sigamos entonces. A los que se han unido, espero que hayan podido descargar el archivo. Lo pasé en el link. Ahí hace un instante lo pasé. Entren al link, descarguen el archivo para que me puedan seguir. ¿De acuerdo? Ok, continúo entonces. Vamos al ejemplo 1. Clic en el ejemplo 1. Este ejemplo está referido a lo que es la tasa real. ¿De acuerdo? El ejemplo dice: se abre un depósito a plazo por 150.000 soles
a 540 días. La tasa efectiva anual de interés que se recibirá es 7%. Considerando que la institución financiera utiliza el pago de intereses adelantados, determinar cuál será el monto a retirar al vencimiento del plazo pactado y cuánto serán los intereses, que se recibirán. Considerar como fecha de operación hoy, 4 de enero del 2019. Voy a empezar colocando los datos y luego voy a hacer un diagrama para entender mejor en qué consiste la operación. Bien, empezamos colocando los datos y los datos que tenemos es el depósito. Este es un valor actual o valor S. Esas son las siglas que utiliza Excel. BA, valor actual, y S, las fórmulas, ¿no? Es lo mismo. Tenemos el depósito por 150.000 soles. Luego, tenemos el plazo. Voy a colocar la nomenclatura que suele usar Excel, NPER, es decir, el plazo expresado en número de periodos. 540 días. Luego tenemos la TEA, que viene a ser la tasa en lenguaje de Excel. 7% efectivo anual. Finalmente, tenemos como dato la fecha de operación. Fecha de operación, 4 de enero del 19. Ok, voy a mejorar la presentación. Estos son nuestros datos y vamos a hacer los cálculos sobre ellos. Bien, a continuación, al lado derecho voy a hacer el diagrama de esta operación. Diagrama de la operación. Y vamos a dibujar la línea del tiempo. Y vamos a hacer desde aquí, puede ser hasta acá, hasta la K. Vamos a dibujar una línea. ¿Está? Esta es la línea del tiempo. Por lo tanto, la fecha de operación será, pues, el 4 del 1 del 2019. ¿Qué sucede en esa fecha? Efectuamos el depósito. Entonces, tenemos un desembolso, flecha para abajo. Como es un desembolso, lo voy a colorear con rojo, salida de dinero, por 150.000 soles. Ya está. Bien. Ahora, el plazo de la operación es 540 días. Quiere decir que la fecha final será la fecha de operación más el plazo de 540 días. Esa será la fecha de vencimiento. Y en esa fecha, pues, retiraremos lo que corresponda. Ahora vamos a ver cuánto y por qué. Flecha para arriba. Y aquí retiraremos, es decir, tendremos una entrada de dinero. Listo. Entonces, vamos a darle color a esto. Puede ser. Nosotros vamos al banco,
depositamos 150.000. El plazo que hemos escogido es 540 días. En función de ese plazo, la tasa de interés que nos van a pagar es 7%. Pues entonces la fecha de vencimiento será 27 de junio del 2020. Y lo que queremos saber es cuánto vamos a recibir de intereses y cuánto vamos a retirar al final del plazo de la operación. Ahora, esta institución pues paga los intereses de forma adelantada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a recibir acá, al inicio del plazo de la operación, ahí vamos a recibir los intereses. Y la pregunta es ¿cuánto? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto vamos a recibir por concepto de intereses? Bien, entonces acá vamos a tener los intereses adelantados. Entonces la pregunta es ¿cuánto vamos a retirar? El monto a retirar. Esas son las dos incógnitas que tenemos. Vamos a ver cómo funciona entonces el cálculo en este tipo de operaciones. Vamos a colocarnos aquí a la izquierda y vamos a hacer así. Cálculo de los intereses adelantados. Cálculo de los intereses adelantados. Bien, el primer paso es, en función del plazo de la operación, que es 540 días, encontrar la tasa efectiva que corresponda a ese plazo de la operación, porque la que tenemos es una anual. Ya dije que los bancos siempre pues, nos informarán la tasa efectiva anual. Pero en este caso el plazo de la operación no es un año, por lo tanto tendremos que encontrar primero la tasa efectiva equivalente de 540 días. Bien. Para ello vamos a hacer una conversión de la TEA en una IEQ, en una I equivalente de 540 días. Vamos a transformar la tasa efectiva anual en un equivalente de 540 días. Ok, o sea, un año y medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar una fórmula que nos dice que la IEQ, la I equivalente, es igual a 1 más I, donde en este caso I será la TEA, elevado a la A sobre B, todo menos 1, donde en este caso A es el periodo en días de la tasa que buscamos, será 540, y B es el periodo en días de la tasa que tenemos, será 360. Bien, entonces la IEQ de 540 días será igual, aplicamos la fórmula, paréntesis, 1 más I es la tasa conocida, el 7%. Cierro paréntesis, lo elevamos al 94, abro paréntesis, a la A sobre B. Repito, A es el periodo en días de la tasa que buscamos. Buscamos una tasa de 540, entonces A es 540. Sobre B. B es el periodo en días de la tasa que tenemos. La tasa que tenemos es la anual. Entonces 360. Cerramos paréntesis y a todos restamos 1. Bien, ¿qué estamos haciendo? Una conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva equivalente en otro periodo de tiempo. Aceptar. 10.68%. Bien, entonces, esta tasa de acá es la tasa equivalente, pero sigue siendo vencida, porque lo único que hemos hecho es transformar la anual en una equivalente de 540 días. Ahora viene el siguiente paso.
y es el cálculo de la tasa adelantada de 540 días. Es decir, vamos a transformar ese 10.68 en una tasa equivalente adelantada. ¿Para qué? Para poder calcular estos intereses adelantados. Bien. En los conceptos vimos cuál era la fórmula. DE es igual a I dividido entre 1 más I. Entonces, DE es igual a I dividido entre 1 más I. En esta fórmula indiqué que la I tiene que ser la I que corresponda al plazo de la operación. Y ya la encontramos. El 10.68 es la I del plazo de la operación. Listo. Entonces la voy a acomodar acá abajo. Vamos entonces a calcular la DE de 540 días. El cálculo es sencillo. 10.68 dividido entre 1 más 10.68. Nada más. 9.65%. Entonces, esa tasa de interés es la tasa de interés adelantada de 540 días, que nos va a permitir calcular los intereses al 4 de enero del 2019, es decir, a la misma fecha que hacemos la operación. En otras palabras, a los intereses adelantados. Ahora sí, hacemos el cálculo de los intereses adelantados. Vamos a poner acá intereses de 540 días. ¿Cómo los calculamos? Pues fácil. El interés adelantado será igual al depósito multiplicado por la tasa adelantada que corresponda al plazo de la operación. Esa es la fórmula que vamos a usar en este caso, ¿verdad? El depósito. Ahora, la pregunta es, hablando ya en términos más técnicos, ¿el depósito es un BAOS? Sí, porque lo hago en el presente. Tan es así que lo puse acá. Pero observen aquí, el depósito lo hago en el presente, pero en ese mismo instante me van a pagar los intereses. ¿Cuánto? Veamos. El depósito por la tasa adelantada. Ya está. Perdón. 14.476,19. Ok. Entonces miren el detalle. Ya calculamos los intereses. Voy a eliminar esto y voy a jalar acá el monto que hemos calculado. Esos son los intereses. Esa es la primera incógnita que estábamos buscando. Ya está. La pregunta es, ¿cuánto vamos a retirar? Entonces la cosa es así. El 4 de enero del 2019 desembolso 150.000 a un plazo de 540 días y a una tasa de 7%. En ese mismo instante, el banco me abona 14.476,19. Es decir, me paga los intereses de forma anticipada. Por lo tanto, vencido el plazo de la operación, me devolverá mi capital únicamente, porque los intereses ya me los pagó. Entonces, el monto a retirar serán los 150.000. Por lo tanto, en este tipo de operaciones, el depósito
es un valor futuro. Yo había puesto S, era de A o P. Bueno, es un valor futuro o S. Repito, como nosotros vamos a recibir los intereses de forma adelantada, al vencimiento del plazo de la operación únicamente retiraremos el valor del depósito. Por lo tanto, en este tipo de operaciones, el depósito no es un valor actual ni presente, es un valor futuro. ¿Cuál es entonces el valor actual? El valor actual será la diferencia de lo que depositamos menos lo que hemos percibido. ¿Cómo quedaría entonces este gráfico? Voy aquí finalmente a colocar la fórmula. Y la fórmula será S por DE. Ya corregí aquí que el depósito es un valor futuro y entonces la fórmula del interés adelantado es S por DE, donde S es el valor futuro y DE la tasa adelantada que corresponde al plazo de la operación. ¿Cómo queda el diagrama? Entonces el diagrama quedará así. Observen, en el presente voy al banco, deposito 150.000, pero en ese mismo instante me abonan, recibo 14.476. Por lo tanto, mi flujo de caja neto es 135.523,81. Voy a eliminar ya este flujo de entrada porque ya hice el neto. Si por un lado salen 150.000 y por otro lado entran 14.476, en verdad salió de mi bolsillo 135.523. Transcurre el año y entonces retiro 150.000. Ese será el flujo de caja neto de nuestra operación. Vamos ahora a comprobar con un cálculo sencillo si efectivamente ya con estos datos encontrados, que era lo que nos pedían, los intereses y el monto a retirar, pues efectivamente esta institución financiera nos está pagando lo que dice una TEA de 7%. ¿Cómo lo confirmamos? Vamos a hacer aquí el cálculo. Cálculo de la tasa efectiva anual. Vamos a hacer aquí el siguiente cálculo. Ya sabemos que para calcular una tasa de interés, vamos a poner así primero, cálculo de la tasa efectiva de la operación. Ahora sí, ya. Ya sabemos que para calcular una tasa, la fórmula es valor final menos valor inicial, todo dividido entre valor inicial. Esa es la fórmula que calcula la de interés. La voy a aplicar entonces. Valor final menos valor inicial, todo dividido entre valor inicial. Ya calculé la tasa de interés, pero esa tasa de interés es una tasa de interés de todo el plazo de la operación, es decir, de 540 días. Ahora, esa tasa, que es una tasa de 540 días, la voy a convertir en un anual. Cálculo de la tasa efectiva anual. ¿Y eso cómo lo hago? Convierto esa tasa efectiva en una equivalente, pero anual. Entonces, la IEQ, vuelvo a aplicar la misma fórmula, es igual a 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. La misma fórmula que apliqué acá a la izquierda, voy a aplicar acá a la derecha. Pero esta vez voy a convertir la de 540 en un anual. Ya sabemos que nos debe dar 7%. Igual, paréntesis, 1 más I. Y tiene que ser la tasa conocida, el 1068. Cierro paréntesis, elevado al 94. Abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo de días de la tasa que busco.
Busco la anual, 360. Sobre B, B es el periodo en días de la tasa que tengo. El 1068 es una de 540 días. Cierro paréntesis y resto 1. Y ahí tenemos la tasa de interés resultante anual, 7%. Entonces hemos verificado que efectivamente la institución financiera paga 7%, solo que los intereses los abona de forma adelantada. Voy a ir al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta sobre los cálculos que hemos trabajado. Bueno, Rubén, cuando uno hace cálculos matemáticos, uno no puede recortar decimales. Sabemos que cuando se produzcan, si uno los recorta, perderá precisión. ¿A qué me refiero? Si yo multiplico los 150.000 por 10.68%, cosa que no debo hacer, los intereses que van a salir son 16.020, que es diferente, a ver, 150.000 por 10.68%, que es diferente a que yo multiplique 150.000 considerando todos los decimales. 16.022. Hay una diferencia. Ahora, si yo aplico los 150.000 sobre 9.65, es decir, con los únicos dos decimales que estoy viendo, el resultado me da 14.475. Y lo que debería hacer es multiplicar el valor del depósito por la celda. A lo mejor no hiciste el cálculo, ¿no? Por la celda. Cuando llevo el cursor a la celda, entonces automáticamente Excel recoge todos los decimales que hay ahí. Ahorita se ven 2, pero recogerá todos. Y entonces ahí sí mi cálculo me saldrá exacto, ¿no? Ahora, los bancos usan generalmente 8 decimales en sus cálculos. Si quieres usas 8 decimales, pero no tiene sentido estar redondeando a 8 decimales todos los cálculos que hacemos. Es mejor tomar todos los decimales, y para eso los cálculos hay que hacerlos yendo a la celda donde hemos hecho aquí las respectivas transformaciones de la tasa. Aquí calculamos primero la tasa equivalente, que si yo le pongo más decimales, en verdad es 68166. Y luego esa la transformamos. No es 9.65, sino 9.650795. Bien, entonces, lo que yo normalmente recomiendo es siempre hacer los cálculos yendo a la celda. Evidentemente, ustedes tendrían que haber hecho la operación, pues. Porque si no hacen la operación, solo miran y hacen el cálculo con el número que salió, pues el resultado variará. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces con el ejercicio 2. Este ejercicio está relacionado a la tasa real. Dice, las inversiones de la compañía del Trébol durante los últimos 10 meses del año generaron un rendimiento de 18%. Considerando que la inflación tuvo
el comportamiento que se muestra en la tabla 1, aquí está la tabla 1, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, así, los 12 meses, y aquí tenemos la variación porcentual de los precios mes a mes. Nos piden determinar cuál fue la tasa real anual de sus inversiones. Asimismo, sus costos operativos en el año se incrementaron en 1.5% y se desea conocer cuál fue el crecimiento real de sus costos con la información de la tabla 1, con esta misma información. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es acumular, porque en un caso nos piden sobre la rentabilidad real sobre una operación de 10 meses, pero igual nos piden la rentabilidad real anual. Pero primero vamos a ver cuál fue la inflación de los 10 meses. Y después, como nos piden el crecimiento de los costos nos dan un crecimiento anual, entonces también necesitamos la inflación acumulada de todo el año. Entonces, aquí vamos a poner la variación acumulada de los 10 últimos meses. De los 10 últimos meses. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar primero la primera pregunta, que nos piden la rentabilidad real de las inversiones. Vamos a acumular los últimos 10 meses, serían pues estos de acá. ¿De acuerdo? Le voy a dar color igual, pero vamos a empezar acumulando desde el mes 3. Entonces, empezamos. En el mes 3, la variación acumulada y la variación del mes es la misma. Ahora, para encontrar la variación acumulada del mes 3 y del mes 4, voy a aplicar la siguiente fórmula. Igual, paréntesis, 1 más la variación acumulada anterior por, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más la variación del mes, cierro paréntesis y resto 1. Repito, 1 más la variación acumulada anterior, todo multiplicado por 1 más la variación del mes, y al final resto 1. Esa fórmula la puedo copiar hacia abajo. Listo. Y ahora tendré la variación acumulada de la inflación de los últimos 10 meses. Y me da 2.04. La voy ahí a resaltar con amarillo. Esa me servirá para trabajar el rendimiento real de mis inversiones. Pero para trabajar el aumento real de los costos, necesito la acumulada de los 12 meses. Entonces aquí voy a poner la variación acumulada anual. Es decir, de los 12 meses. Vamos a trabajar usaré la misma fórmula. El primer mes es igual a la acumulada de un mes. Para el segundo mes será igual a paréntesis 1 más la acumulada del mes anterior, cierro paréntesis, todo multiplicado por 1 más la variación del mes, cierro paréntesis y resto 1. Bien, esa fórmula la puedo copiar hasta el final. Ya está. Y tengo la variación acumulada
anual. En el primer caso, la de los últimos 10 meses, y en el segundo caso, la de los 12 meses completos. Ok, entonces ahora empezamos trabajando las inversiones. Entonces, rendimiento real de las inversiones. Bien, nos dice que las inversiones han generado una rentabilidad de 18% en 10 meses. Pero queremos saber cuál es la rentabilidad real anualizada, es decir, expresada en términos anuales. Esa de 10 meses, primero la tenemos que convertir a real de 10 meses y luego la anualizamos. ¿De acuerdo? Esos son los pasos que voy a seguir. El primer paso es el cálculo de la tasa real de 10 meses. Bien. Vamos a calcular entonces el R de 10 meses. Recordemos que ese cálculo del R lo habíamos visto acá en la hoja de conceptos. R es igual a la tasa de interés vencida menos la variación de precios, todo dividido entre 1 más la variación de los precios. Esa es la fórmula que voy a usar. La voy a escribir acá. R es igual a la tasa efectiva menos la inflación o la variación, inflación voy a poner en este caso, porque ha habido aumento de todas maneras, todo dividido entre 1 más la inflación. Bien, en este caso no ha habido deflación, pues, porque si hubiera habido deflación, estos valores serían negativos, ¿no? Son positivos, quiere decir que los precios han aumentado. Lo hacemos. Paréntesis, I es el 18% que hemos ganado por las inversiones. Le restamos la inflación, 2.4%, que es la acumulada de los 10 últimos meses, que es el momento en el cual se han dado las inversiones o se ha generado la rentabilidad de las inversiones. Todo dividido entre 1 más la inflación, el 2.4. Cierro paréntesis. Bien, esa es la rentabilidad real. Es decir, el 18% como resultado de la inflación se redujo a 15.65%. Pero sigue siendo una tasa de 10 meses. Ahora, esa tasa de 10 meses la vamos a anualizar. Cálculo de la tasa real anualizada. Y entonces, nuestra R anual la vamos a calcular usando la fórmula que convierte una tasa a otra tasa equivalente. ¿Recuerdan? La hemos usado 2 veces en el ejercicio anterior. IEQ es igual a 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. La aplico para convertir esa tasa real de 10 meses en una equivalente anual. 1 más I, en este caso vamos a convertir el R de 10 meses en un R de 12. Cierro paréntesis, lo elevamos, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que buscamos. Queremos la anual, 360. Sobre B, B es el periodo en días de la tasa que tenemos. La tasa que tenemos es una de 10 meses, 300 días. Cierro paréntesis y resto 1. Le damos a aceptar. 19.06. Entonces, nosotros hemos hecho unas inversiones. Esas inversiones
produjeron una rentabilidad de 18% en 10 meses, pero queremos saber cuál es la rentabilidad anual. Pero también sabemos que ha habido inflación. Y la inflación, ¿qué es lo que hace? Nos reduce el rendimiento de nuestras inversiones. Entonces, el primer paso fue convertir el 18% a una real. Y vimos que el 18% se convirtió en 15.65%. Ahora, esa tasa expresada en términos anuales es 19.06. Podríamos, solo para fines comparativos, llevar este 18% de 10 meses a una de 12 meses para compararla con la real. Entonces, la rentabilidad, la IEQ anual, voy a anualizar el 18% con la misma fórmula. 1 más 18% elevado a la 360 sobre 300, todo menos 1. Bien, entonces, la comparación que hay que hacer es esta. Nuestra rentabilidad en 10 meses anualizada fue casi 22, pero por efecto de la inflación se ha reducido a 19. Casi 3 puntos. Bien. Para eso entonces nos sirve la tasa real, para ver cuál es la verdadera rentabilidad, el verdadero aumento de poder adquisitivo como resultado de nuestras inversiones. Vamos a trabajar ahora, esto lo vamos a dejar ahí también sombreado. Vamos a trabajar ahora, vamos a poner otro color mejor aquí. Y ahora vamos a trabajar la parte de los costos. El crecimiento real de los costos. Entonces, crecimiento real de los costos. Fíjense, acá el cálculo es muy fácil, porque me dice que los costos se incrementaron en el año, quiere decir en los 12 meses, 1.5%. Y yo acabo de calcular hace un rato la inflación acumulada de todo el año, en base a la inflación mensual que tenía. Entonces acá de frente voy a hacer el cálculo del crecimiento real anual, porque tengo la información en términos anuales. ¿Qué significa? Que directamente aplicaré esta fórmula. No tengo que hacer ninguna transformación previa, porque tanto la variación de los costos como la inflación, ambos están expresados en términos anuales. Hacemos nuestro cálculo. Igual. Y sería el 1.5% que incrementaron los costos en términos anuales. Menos la inflación. La inflación tiene que ser la anual. Y aquí la tenemos, el 1.61%. Cierro paréntesis. Todo lo dividimos entre 1 más la inflación. 1 más el 1.61%. Cierro paréntesis. Fíjense el resultado. Me da menos 0.10. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos hecho una buena gestión y hemos logrado reducir los costos en términos reales. La pregunta es, ¿cómo? Pero si los costos se han incrementado, sí, pero el aumento de precios fue mayor. Quiere decir que en verdad nosotros hemos hecho una buena gestión y hemos logrado reducir los costos en términos reales. Porque una cosa es que los costos aumenten por precio y otra cosa es que los costos aumenten por mayores consumos. Nosotros hemos hecho una gestión sobre los consumos y hemos logrado compensar el aumento
de los costos por precio. Y finalmente, en términos totales, hemos logrado reducir los costos en términos reales, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Por un lado, cómo calcular la rentabilidad real de inversiones que hizo la empresa, y por otro lado, cómo medir la variación real de sus costos. Ahí no hay tasa de interés, como mencioné. El concepto tasa real lo podemos aplicar perfectamente para otro tipo de operaciones. Y en este caso estamos hablando de la gestión de los costos o los gastos, ¿no? Listo, voy al chat para que me indiquen si hay alguna pregunta final sobre los dos ejemplos que hemos trabajado. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Nadie tiene ninguna duda. Qué bueno. Ok, entonces van a ir a la... El costo real puede salir más alto que qué. A ver, voy a esperar la precisión. Mejor dicho, podemos no tener una buena gestión de venta y ser mayor en el ejemplo. A ver, voy a intentar traducir lo que tú me dices. Mira lo que voy a hacer. Los costos operativos en el año se incrementaron en 5%. Ya no 1,5, sino 5. Entonces, para calcular el crecimiento real de los costos, en lugar de 1,5 acá, voy a poner 5. Ya está. Entonces, ahora la conclusión es otra. Nosotros hemos crecido 5%. Entonces, tú como gerente general, quieres saber si es que ha habido una buena gestión en los costos. ¿Una buena gestión qué sería? Pues no crecer o reducir, ¿verdad? Ahora, si creces, tiene que ser menos que la inflación. ¿Para qué? Para que haya, pues, como resultado una buena gestión. En este caso has crecido 5% y la inflación ha sido 1,61. Entonces, el crecimiento real de los gastos es 3,34%. ¿Qué significa un crecimiento real de 3,34%? Que bueno, los gastos han aumentado por encima de la inflación. Y eso significa que no solamente aumentaron
como resultado de la variación de los precios, sino por mayores consumos, porque si hubieran aumentado únicamente por la variación de los precios, hubieran aumentado 1.61. ¿Pero por qué han aumentado 3.34? Porque además han aumentado los consumos de algunos rubros. Evidentemente eso tendrá que estar justificado, ¿no? Con mayores utilidades, con mayores ingresos, no lo sé. Entonces, en las empresas lo que se busca es establecer metas. Entonces, al inicio del año tendrían que haber establecido una meta. Y una meta sana es que el crecimiento real en gastos sea cero o, como máximo, pues no sé, 2%, 3%, 4%, 5%, lo que la empresa juzgue conveniente. Entonces, al final del año, se hace este cálculo y se verá si ese 3.34% está dentro de las metas que se fijaron. Y si está dentro de las metas, pues habrá sido una buena gestión. Y si está por encima de las metas, pues entonces no habrá sido una buena gestión. Entonces todo es relativo en función a la meta que se haya establecido. Ok, pero ahí está cómo salió más, ¿no? Voy a regresar aquí el 1.5 que habíamos trabajado y aquí el 1.5 que había colocado. Y entonces una reducción significa que, muy bueno, fue encima pude reducir consumo. Bien, preguntas finales, amigos. Listo. Entonces, espero que se hayan comprendido estos dos conceptos de tasa adelantada y tasa real. Ustedes, como última página, tienen ahí un set de preguntas muy sencillas que las deben responder verdadero o falso. Y seguramente ya CAMEX se encargará de hacer la evaluación. Listo. Por mi parte, me despido. Les agradezco. Ya ustedes saben, mi nombre es Jorge Blacker y espero que este tema les haya sido de utilidad. Gracias, buenas noches y que descansen. Buen fin de semana. Que se vayan a la playa.